Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Bolsa para principiantes. En este tutorial veremos paso a paso cómo comprar un ETF utilizando el broker de Giro. Ya en el pasado he hablado de la teoría. He explicado desde cero qué es un ETF, cómo encontrar el mejor ETF que se ajuste a nuestras necesidades, así como repasado diferentes estrategias de inversión. Así que si aún no conoces la lista de reproducción Inversión Pasiva paso a paso, te recomiendo que pauses este video y vayas al enlace que te dejaré en la descripción. Pero sin más introducción, pasemos a la práctica. En este video compraremos un ETF del S&P 500. ¿Pero por qué del S&P 500? En su carta a los accionistas de 2013, Warren Buffett recomienda a los inversores poner su dinero en un ETF de bajo costo del S&P 500. Y además sugiere que sea uno de Vanguard. Él asegura que con un ETF de bajo costo probablemente tendremos mejores rendimientos que con un fondo de inversión activa. No vamos a seguir ciegamente las recomendaciones de Warren Buffett, sino que vamos a pensar por nosotros mismos. ¿Qué tan cierto es que con un ETF del S&P 500 podamos vencer a los mejores fondos de inversión activos? Pues veámoslo en un ejemplo. En Morningstar podemos comparar diferentes fondos de inversión y medirlos con el S&P 500. Yo he elegido únicamente 3 de los fondos de inversión más conocidos en España. Por un lado tenemos a Cobas, por otro a Bestinver y por otro a True Value. Y he puesto el periodo máximo de comparación. La línea roja que aparece aquí es el S&P 500 y como podemos ver, durante este periodo el S&P 500 ha batido a los 3 fondos. Vale, se trata de un periodo bastante corto. El problema es que no podemos analizar un periodo más largo, ya que estos fondos no existen hace mucho tiempo, y la mayoría de ellos nacieron hace apenas 3 o 4 años. Aún así, para mí, este gráfico es significativo, porque demuestra que después de varios años, el S&P 500 ha tenido mejores rendimientos que estos fondos de inversión, y personalmente no quiero tener que esperar 5 o 10 años para darme cuenta si tal vez alguno de esos fondos tiene alguna posibilidad de batir al mercado. Estadísticamente hablando, la gran mayoría de fondos no consigue vencer al mercado, en gran parte por sus altas comisiones de gestión. En Twitter está la cuenta de este inversor, bastante famoso, que les recomiendo seguir, y él crea este tipo de gráficas cada cierto tiempo. La tabla más reciente es de abril de 2020 y aquí también podemos observar cómo un ETF del S&P 500 ha conseguido batir a la mayoría de fondos de gestión activa, muchos de ellos bastante famosos en España. Lo curioso es que uno de los argumentos a favor de los fondos de gestión activa es que supuestamente sus gestores, los inversores profesionales, pueden ayudarnos durante periodos de crisis, ya que pueden reaccionar a tiempo y así evitar que perdamos dinero. Pero este gráfico demuestra todo lo contrario. Incluso en un periodo de crisis, el S&P 500 ha caído menos que todos estos fondos de gestión activa, que no pudieron reaccionar a tiempo para tener una volatilidad menor que la del mercado. Pueden darle un vistazo a las demás tablas, que incluyen periodos de tiempos diferentes años, 2019, 2018, y básicamente verán el mismo resultado. El S&P 500 bate a la gran mayoría de fondos de gestión activa. Por suerte de Giro ofrece varios ETFs del S&P 500, y algunos de ellos están en su lista de ETFs con operativa gratuita. ¿Qué significa operativa gratuita? Que no tenemos que pagar comisiones por transacción, es decir que por cada compra que realicemos no tendremos que pagar ninguna comisión. Pero atención, hay ciertas condiciones. Únicamente aplica para una compra al mes o para una venta al mes, es decir, una única transacción al mes y únicamente para los ETFs que están en esa lista. Dejaré el enlace a la lista en la descripción de este video. Utilizaremos el buscador para ver los ETFs del S&P 500. Uno de ellos es el ETF de iShares, es decir, el de BlackRock, y el otro es el de Vanguard, justamente el que Warren Buffett recomienda. Yo también elegiré el de Vanguard, porque es el más barato. Y copiaré en este momento el código ISIN para poder identificarlo más fácilmente. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que esta promoción únicamente aplica si hacemos la compra
en la bolsa que aparece en la lista que vemos en la pantalla. En el lado derecho podemos ver que la compra del ETF de Vanguard debe ser realizada en la bolsa Euronext Amsterdam. Es importante tener en cuenta esto, ya que dependiendo del ETF puede cambiar la bolsa. Vemos que algunos ETFs deben ser comprados en Xetra, que es la bolsa electrónica alemana, y algunos en Euronext Paris, es decir, en bolsa francesa. Para los que quieran informarse más acerca del ETF, les recomiendo la página Just ETF, donde simplemente podemos copiar y pegar el código ISIN del ETF que nos interesa. Aquí podemos ver cierta información, como el tipo de replicación, que en este caso es física. Y muy importante, los costos anuales. Un ETF, como cualquier fondo de inversión, tiene costos corrientes anuales. La diferencia es que, mientras un fondo de inversión activa nos cobra entre un 2 y un 3%, este ETF apenas nos cobra un 0,07% por año. Este porcentaje se refiere a la cantidad total de dinero que tengamos invertida en el ETF, y es un costo corriente, es decir que lo pagaremos año tras año. Por tanto, desde más bajo sea el coste, mejor. Finalmente, vayamos a DeGiro. Antes que nada, debemos iniciar sesión. Hay muchísimos brokers en el mercado, así que puedes utilizar el broker que más te guste. Para mí, DeGiro es uno de mis favoritos, principalmente por sus bajas comisiones, pero además porque no nos cobran ninguna comisión de gestión anual, únicamente comisiones de compra y venta. Pero en este caso, como estamos comprando un ETF promocional, ni siquiera pagaremos comisiones de compra. Además, su plataforma es bastante fácil de usar. En la parte superior tenemos un buscador, semejante al de Google, y aquí podemos escribir el nombre de las acciones o ETFs que queramos comprar. Nosotros, para ser más exactos y para no cometer ningún error, copiaremos el código ISIN que hemos extraído de la tabla que he presentado anteriormente. Y aquí obtenemos diferentes resultados. Es el mismo ETF, pero en diferentes bolsas. Vemos que algunos de ellos están en Xetra, que es la bolsa electrónica alemana, otros en Milán. Pero para que la promoción se aplique, debemos comprar en la bolsa de Ámsterdam, que es la primera que aparece aquí, Euronext Amsterdam. Hacemos clic y tendremos acceso no solamente al gráfico, sino a la cotización actual del fondo, que es de 45,75 € por cada participación. A continuación, únicamente tenemos que hacer clic en comprar. Aquí podemos seleccionar el tipo de orden. Hay 4 diferentes tipos de órdenes. Ya en otro video he explicado cada una de estas, así que simplemente lo enlazaré en la descripción. Yo utilizaré en este video una orden limitada. Un límite es el precio máximo al que estamos dispuestos a comprar una participación del ETF. Yo pondré 75,90 €, que es un poco superior al precio actual y que es la cantidad máxima que estoy dispuesto a pagar. A continuación podemos elegir el número de participaciones. Con fines didácticos únicamente compraré una participación, pero tú puedes comprar la cantidad de participaciones que desees. Se trata únicamente de una transacción, así que independientemente de la cantidad de participaciones que compres, no pagarás ninguna comisión de compra. Finalmente elegiremos la duración de la orden. Yo elegiré orden del día. Y luego haremos clic en cursar orden. Aquí podemos comprobar la información antes de confirmar la orden. Se trata de una orden de compra, es una orden limitada y la duración es una orden del día. El límite es de 45,90 € y la compra será realizada a través de la bolsa Euronext Amsterdam, dado que queremos cumplir con las condiciones promocionales para no pagar ningún costo de transacción, es decir, ningún costo de compra. Finalmente, debemos hacer clic en confirmar. Y ya está. Orden enviada satisfactoriamente. Podemos verificarlo si vamos a la pestaña Actividad. Nos daremos cuenta que en órdenes pendientes está nuestro ETF de Vanguard del S&P 500. En solo pocos minutos, este ETF aparecerá en nuestra cartera. Y ya está. Hemos comprado nuestro primer ETF.
Como lo mencioné anteriormente, te dejaré toda la información relevante en la descripción de este video. Un enlace para abrir una cuenta en DeGiro, la lista de ETFs promocionales y además mi lista de reproducción de videos Inversión pasiva paso a paso, en caso de que aún no la conozcas. Eso ha sido todo. Espero que este video haya sido de ayuda. Si tienes dudas o sugerencias, simplemente déjame un comentario y lo responderé tan pronto como pueda. Hasta la próxima.